Hola a todos y bienvenidos al tercer video del capítulo 4, modelos térmicos. El temario de hoy día será, bueno, sobre los modelos térmicos. Vamos a ver un poco la introducción de los transistores bipolares de potencia, hablar sobre la temperatura de unión en los semiconductores, ya sean transistores o diodos o cualquier otro elemento que esté compuesto por semiconductores, la resistencia térmica y los modelos que rigen a las resistencias térmicas, y hablar un poco sobre los encapsulados del transistor en este caso y los disipadores. Ok, entonces, transistores que deben conducir amperes y disipar varias decenas de watts tienen una estructura física distinta a los transistores de pequeña señal, naturalmente. ¿Ya? Para poder entonces definir si un transistor es adecuado o no para una aplicación de potencia, se deberá buscar los parámetros térmicos provistos por el fabricante en la hoja de datos. En las hojas de datos entonces especifican no solamente parámetros eléctricos, también especifican parámetros mecánicos y térmicos sobre los dispositivos, transistores por ejemplo, y con eso podremos saber si es que este transistor que vemos en la hoja de datos es adecuado para una cierta aplicación que tengamos en mente. ¿Ya? Algunos parámetros que aparecen en la hoja de datos son la temperatura máxima de la unión que soporta el dispositivo, la resistencia térmica del encapsulado del dispositivo, y, y bueno, y todo esto determina la disipación de potencia máxima para el dispositivo, para el transistor. Ok, sobre la temperatura de la unión entonces. Al existir una caída de tensión entonces entre la juntura colector base, ¿ya? Y una corriente significativa circulando a través de ella, significa que existirá en la juntura una gran potencia de disipación, ¿ya? O sea, vamos a tener una corriente, vamos a tener una caída potencial, por lo tanto el V por I nos va a generar potencia en la juntura, al igual que lo generaría en una resistencia, ¿ya? Si nosotros tenemos una corriente de 1 ampere, por ejemplo, en una resistencia y una caída de tensión de 1 volt, vamos a tener 1 watt de disipación en la resistencia, ¿ya? Lo mismo entonces pasa con los transistores. Esto entonces naturalmente aumenta la temperatura TJ, que se llama, de la unión, ya de la unión del semiconductor, donde están las uniones, los pares N y P. Y en el caso del silicio, esa temperatura nunca debe superar, depende del dispositivo, pero en general 150 grados Celsius. ¿Ya? Una vez que se superen los 150 grados Celsius, entonces la composición, la estructura cristalina del silicio empieza a cambiar sus propiedades. Por lo tanto, se destruye o se deteriora por lo menos el dispositivo, el transistor, por ejemplo. Así que siempre que utilicemos el dispositivo, el transistor, para alguna aplicación en particular, tenemos que asegurarnos que en su juntura, en el interior, nunca se supere esta temperatura. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la temperatura del interior? Para eso utilizamos los parámetros que vamos a ver a continuación y sobre todo la hoja de datos del fabricante. El segundo término que vamos a ver es la resistencia térmica, ¿ya? Entonces la resistencia térmica, θ en este caso, es la propiedad de una unión entre distintos materiales. O sea, tenemos un material A, un material B, por ejemplo, el silicio, que está envuelto en un encapsulado de epoxi, por ejemplo, ¿ya? Que rodea al silicio para darle una estructura mecánica, una firmeza mecánica por ejemplo, al circuito integrado o al mismo transistor. Entonces, al haber distintos materiales, se genera una interfaz, ¿ya? Entre los distintos materiales en esa unión. Y la resistencia térmica finalmente es la capacidad de esa unión, ¿ya? De esa unión de dos materiales distintos, de extraer calor del material que tiene mayor temperatura al material que tiene menor temperatura, ¿ya? Para una cierta potencia determinada, ¿ya? O sea, si el dispositivo tiene una cierta potencia, está entregando, por ejemplo, 1 watt, la resistencia térmica se va a poder observar, sobre todo, en términos de esa potencia que está circulando por el dispositivo. ¿Sí? Por ejemplo, dice, un transistor sin elementos de disipación especiales, ya sin disipadores ni nada, más que su propio encapsulado, la diferencia de temperatura entre la juntura interna, el TJ que habíamos hablado, y la temperatura ambiental, ya por ejemplo 25 grados en el ambiente, estará determinada por el producto entre la resistencia térmica, ya este θJ
JA, ya, aquí el subíndice J es de juntura y A es del ambiente, si quieren, y la potencia disipada del transistor PD, como se muestra en la forma a continuación. ¿Ya? Entonces tenemos una diferencia de temperatura, mayor temperatura en la juntura, que es donde se genera precisamente el calor. Tenemos al otro lado la temperatura ambiente, que es el otro extremo, ¿ya? Entonces se ve que se genera un gradiente de temperatura, ya desde la mayor temperatura a la menor temperatura. Y la resistencia térmica, entonces, este θ va a estar definido por la potencia PD que esté disipando el dispositivo, el transistor, ¿ya? Así que para una cierta potencia, por ejemplo 1 watt, la resistencia térmica aquí va a determinar cuál es ese gradiente de temperatura entre la juntura y la temperatura ambiente. Entonces, naturalmente la temperatura ambiente, un dispositivo pequeñito no puede cambiar la temperatura ambiente, por lo tanto la temperatura ambiente va a ser relativamente constante, y la potencia y la resistencia térmica del dispositivo van a determinar finalmente la temperatura de la juntura, ¿ya? Entonces de eso se trata el ejercicio, ¿ya? Es determinar cuál es la temperatura de la juntura, o cuál es la temperatura de la juntura máxima, o cómo no superar esa temperatura máxima de juntura, manejando los parámetros de potencia o de resistencia térmica, ¿ya? La resistencia térmica, por ejemplo, en este ejemplo, si el dispositivo no tiene un disipador ni ningún elemento externo, va a estar determinado por la fabricación, por el fabricante. Así que el fabricante entrega este dato de resistencia térmica en la hoja de datos. Y si es que no tenemos esa hoja de datos, podríamos medirlo, ¿ya? Basta con medir, o sea, estimar, por ejemplo, la potencia que estemos disipando un dispositivo, ya, por ejemplo, si sabemos cuál es la corriente y vemos la caída de tensión, podemos determinar la potencia, podemos determinar la temperatura ambiente. Ya bueno, aquí para determinar la temperatura de la juntura, claro, va a estar un poco más complicado. Pero bueno, vamos a ver más adelante que podemos determinar la resistencia térmica, no de la juntura, pero sí de un elemento intermedio entre la juntura y el ambiente, que es el encapsulado, que es el disipador y otros elementos que vamos a poner entre medio de estos dos extremos, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero el tema es que esta resistencia térmica se puede medir si es que tenemos acceso a los dos materiales, ¿ya? Ok. Entonces, la fórmula de resistencia térmica es análoga a la ley de Ohm, ¿ya? Donde la potencia disipada PD es equivalente a una fuente de corriente, ¿ya? Aquí tenemos un diagrama que nos muestra un poco un circuito eléctrico, ¿ya? Pero en realidad no es un circuito eléctrico, es un circuito térmico, ¿ya? Que utilizamos los mismos elementos que en los circuitos eléctricos, ¿ya? Por lo tanto es una analogía, ¿no? Entonces, la potencia disipada en el dispositivo, la analogía aquí sería una fuente de corriente, ¿ya? ¿Por qué la analogía eléctrica? Bueno, porque nosotros ya conocemos bien circuitos eléctricos, por lo tanto se nos va a hacer de alguna forma más fácil o más intuitivo poder calcularlo, las variables, ¿ya? En función de esta analogía eléctrica. Entonces la potencia disipada PD sería una fuente de corriente, como se ve acá. Las temperaturas TJ y TA ya son voltajes, ¿ya? Alrededor de esta fuente de corriente, ¿ya? Y alrededor de la resistencia térmica. Ya la resistencia térmica es equivalente a una resistencia eléctrica. Por lo tanto, en este circuito podemos ver que la diferencia de voltaje que se genera en estos dos extremos va a estar determinado por la multiplicación de PD, ¿ya? Y el θJ, ¿ya? La resistencia térmica entre la juntura y el ambiente. Por lo tanto, si aumentamos PD al doble, vamos a tener una caída de tensión del doble. Si aumentamos el θJA al doble, también vamos a tener una caída de tensión del doble, o sea, la temperatura TJ va a aumentar o va a disminuir en función de estos dos elementos. TA va a ser equivalente entonces, la temperatura ambiente, a la referencia eléctrica, ya vendría siendo la Tierra. Dado que en el caso eléctrico la Tierra no cambia de potencial, la Tierra se define como 0 volt, en este caso la temperatura ambiente también es una temperatura fija que no debería cambiar, ¿ya? Por lo tanto, TJ, la temperatura de la juntura, es la que va a subir y bajar en función de estos dos elementos. Bueno, aquí lo que ya había mencionado, se observa que entonces la temperatura de la juntura TJ aumenta con el aumento de la resistencia térmica o de la potencia PD. Después dice, bueno, la resistencia térmica θJA de un encapsulado se puede calcular en función de la potencia de disipación nominal, ¿ya? Y la temperatura ambiente nominal entregada por el fabricante. ¿Qué es esto? Entonces el fabricante nos dice, bueno, usted puede utilizar este transistor
a una potencia, por ejemplo, de 1 watt a 25 grados de temperatura ambiente. ¿Ya? Los 25 grados de temperatura ambiente es una temperatura ambiente nominal, y la potencia de 1 watt, si lo especifica el fabricante así, sería la potencia de disipación nominal. ¿Ya? O sea que nos da un punto donde el dispositivo funciona, por así decirlo, de forma segura. ¿Ya? Ese punto está determinado aquí en esta gráfica que voy a explicar a continuación. ¿Ya? Entonces nos da una potencia de disipación nominal, P de sub 0, y una temperatura ambiente de A sub 0 nominal, ese puntito de acá. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si es que yo quiero, si es que mi temperatura ambiente por algún motivo aumenta, ya no es 25 grados, sino que es 50 grados, 70 grados, 80 grados, uno dice, bueno, pero ¿cómo, en qué caso la temperatura ambiente podría ser tan alta? Si en realidad depende de la latitud del planeta donde uno viva, no, la temperatura ambiente no debería cambiar. Bueno, hay que considerar que la electrónica en general nunca está expuesta a la temperatura ambiente así directamente, sino que uno pone un circuito electrónico dentro de una caja, ¿ya? Y esta caja, que puede ser un aparato, puede estar a su vez dentro de otra caja, ¿ya? Si dentro de la primera o la segunda caja hay, por ejemplo, un transformador o algún otro elemento que disipe potencia, significa que la temperatura ambiente de todo el conjunto va a ser muchísimo mayor, por ejemplo, 50 grados o más, ¿ya? Que la temperatura ambiente real, ¿ya? Entonces, por eso se habla de temperatura ambiente en este caso, de lo que está, la temperatura que está experimentando como ambiente el dispositivo, no la temperatura ambiente de la locación donde uno viva, digamos. Además que las cajas, si están expuestas a la intemperie, se pueden ver calentadas significativamente por la radiación solar, por ejemplo. ¿Ya? Si no sé, pues en la zona norte, en el desierto se pueden imaginar, y tenemos verano y tenemos el sol impactando directamente sobre una caja, esa caja se puede calentar a 70 grados fácilmente, ya, solamente por la radiación solar. Así que, en realidad, ¿cuál es la temperatura ambiente? Va a variar. ¿Ya? Entonces, si nosotros modificamos la temperatura ambiente, aquí tenemos en el gráfico, en las X, digamos, la temperatura ambiente que ve el dispositivo, y en las Y la potencia de disipación máxima que podría tener el dispositivo. Si nosotros aumentamos la temperatura ambiente, lo que va a suceder es que la potencia de disipación máxima ahora va a estar limitada, ¿ya? A medida que aumentamos más la temperatura ambiente o que nos acercamos más a la temperatura de la juntura máxima que nos especifica el fabricante, por ejemplo 150 grados, vamos a tener menos rango, ¿ya? Para este gradiente de temperatura que se genera entre la juntura y el ambiente, porque la temperatura ambiente en realidad se está desplazando, está aumentando. ¿Ya? Por lo tanto, se genera esta pendiente, ¿ya? Que nos dice para distintas temperaturas ambientes cuál es la potencia de disipación máxima. Por ejemplo, si en este rango que teníamos, la temperatura ambiente, supongamos que eran 50 grados, ¿ya? En la nominal. La temperatura de la juntura máxima, supongamos que eran 150 grados. Así que el delta de temperatura aquí en todo este rango va a ser 100 grados. Por lo tanto, si nosotros nos vamos 50 grados desde acá, por ejemplo, si esto eran 50, nos vamos a los 100 grados, vamos a ver que está pendiente, entonces vamos a tener una potencia de disipación máxima que ahora es la mitad, ¿ya? Este punto de acá, y lo comparamos entonces, y vamos a ver que la potencia de disipación máxima del transistor a una temperatura ambiente, por ejemplo, de 100 grados, va a ser la mitad de lo que se había especificado originalmente por el fabricante, esta potencia de disipación nominal, ¿ya? Y si aumentamos aún más la temperatura ambiente, ¿ya? Entonces vamos a ver que tenemos menos capacidad de disipación por el dispositivo sin entrar en la zona que pueda generar un desperfecto o un daño en el dispositivo, ¿ya? Para no superar la temperatura de la juntura máxima, ¿ya? Entonces, esta pendiente está determinada por la resistencia térmica entre la juntura y el ambiente, ¿ya? Es el recíproco, y bueno, la pendiente es negativa, así que por eso el menos acá. Y ahí es donde nace esta curva, ¿ya? Uno podría decir, bueno, si la temperatura ambiente ahora es menor que la temperatura ambiente nominal, por ejemplo, si la nominal es 25 grados, ¿y qué pasa si yo tengo 10 grados, ¿ya? Porque un día en invierno, estoy en un lugar donde no le llega el sol, entonces la temperatura ambiente es menor. En teoría, uno podría quizás exigirle entonces más potencia que la potencia nominal al dispositivo, ¿ya? Uno podría en realidad extender esta recta un poco más, pero en realidad no es aconsejable por motivos de seguridad, ¿ya? O sea, el fabricante, si especifica una potencia nominal máxima, es porque quizás hay otros factores que no sean solamente los térmicos que afecten en la potencia máxima, ¿ya? Hay otros factores eléctricos que podrían evitar que el dispositivo disipe más potencia que PD sub 0. Así que para no entrar en una zona de riesgo,
la potencia de disipación máxima se va a mantener en PD sub 0 pese a que la temperatura ambiente pueda ser menor, ¿ya? Por eso que aquí esto se mantiene plano. ¿Ok? Entonces, con respecto a las fórmulas acá, bueno, la pendiente se calcula en base al TJ máximo, que es el que especifica el fabricante, y la temperatura ambiente nominal, ¿ya? Entonces, el delta de esto, como dijimos en el ejemplo, podrían ser 100 grados, y dividido en la potencia de disipación nominal también, ¿ya? Entonces, hacemos este cociente y nos da la resistencia a la juntura máxima. Luego tenemos entonces la potencia de disipación máxima, ya la que calculamos para cada uno de los valores de la temperatura ambiente, ¿ya? Simplemente se invierten estos dos términos, nos queda la potencia de disipación máxima para una temperatura ambiente determinada, ¿ya? Dado la temperatura de la juntura máxima que especifica el fabricante y dada la resistencia térmica entre la juntura y el ambiente que nosotros ya conocemos, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, entonces dice, para un transistor bipolar está especificado para tener una disipación máxima de potencia, ¿ya? De 2 watts, ¿ya? Esa es la potencia de disipación nominal, ¿ya? 2 watts a una temperatura ambiente nominal de 25 grados centígrados, ¿ya? Y una temperatura máxima de unión, TJ máximo, de 150 grados. Encuentren lo siguiente, dice, la resistencia térmica, ¿ya? El θJA, ¿cuál es esta pendiente entonces? La potencia máxima que se puede disipar sin riesgo a una temperatura ambiente de 50 grados, ¿ya? La nominal dijimos eran 25, así que ¿qué pasa a 50 grados? Y la temperatura de la unión si el dispositivo está operando a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y está disipando 1 watt, ¿ya? En vez de los 2 watts nominales estamos disipando solamente 1 watt. Ok, entonces el primero es simplemente esta ecuación del gradiente de temperatura para calcular la resistencia térmica. Entonces nos dice, bueno, la temperatura de juntura máxima es 150 grados, la temperatura de ambiente nominal es 25 grados, y la potencia de disipación nominal es 2 watts, ¿ya? Así que 150 menos 25 dividido en 2 nos da 62,5 grados centígrados por watt, ¿ya? Esa es la resistencia térmica entre la juntura y el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aplico un watt, ¿ya? Voy a tener un gradiente de temperatura de 62,5 grados centígrados, ¿ya? Por cada watt que yo aplique o que disipe ese dispositivo. A eso hay que sumárselo a la temperatura ambiente, ¿ya? Si la temperatura ambiente es 0 grados y yo disipo un watt, entonces voy a tener que la temperatura de la juntura va a ser 62,5 grados. Si la temperatura ambiente es 10 grados y disipo un watt, entonces voy a tener 72,5 grados, y así. Ok, ya tenemos la resistencia térmica entre la juntura y el ambiente. Y ahora tenemos que ver entonces la potencia máxima que se puede disipar sin riesgo a una temperatura ambiente de 50 grados centígrados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la potencia máxima de disipar ahora a 50 grados? Bueno, la temperatura de juntura máxima es siempre la misma, 150, menos la temperatura ambiente que nos están preguntando, que son 50, dividido en la resistencia térmica que ya conocemos, ya son 32,5. Y eso nos da entonces 1,6 watts, ¿ya? Si este punto entonces son 2 watts, ahora estamos acercándonos un poquito más abajo y tendríamos por aquí unos 1,6 watts de disipación máxima sin que la temperatura de la juntura supere los 150 grados. Y por último, la temperatura de la unión si el dispositivo está operando a 25 grados y disipando 1 watt. Entonces, utilizamos de nuevo esta fórmula, solo que invertimos los términos, dejamos la temperatura de la juntura a un lado de la ecuación, la resistencia térmica por la potencia, ¿ya? En el fondo aquí este, esto equivale como si fuese calcular un voltaje, y aquí tenemos la corriente por la resistencia, ya, más el voltaje inicial, ya, como si fuese un Kirchhoff de voltaje, pero en este caso es un Kirchhoff de temperatura. Así que TJ es lo que queremos saber, la potencia es 1 watt, perdón, aquí potencia 1 watt, resistencia térmica 62,5, por lo tanto tenemos un gradiente de 62,5 grados sobre la temperatura ambiente, que son 25, sumamos los 62,5 a los 25 y nos da 87,5 grados centígrados, que sería la temperatura de la juntura en esas condiciones, ¿ya? Así que vemos que todavía tenemos un rango hasta que la temperatura de la juntura llegue hasta los 150 grados, ¿ya? Así que el dispositivo está operando a una temperatura adecuada.
Luego dice, entonces la resistencia térmica θJA se puede descomponer de dos resistencias térmicas entre la juntura y el encapsulado, ¿ya? El θJC, ¿ya? Y entre el encapsulado y el ambiente, el θCA, ¿ya? O sea, en otras palabras, en vez de que consideremos una sola resistencia térmica entre la juntura, que es como un extremo de todo el sistema, hasta el ambiente, que es el otro extremo, vamos a dividir eso en dos resistencias, ¿ya? En serie. Una es entre la juntura y el encapsulado del dispositivo y la otra es entre el encapsulado del dispositivo y el ambiente, ¿ya? Entonces, para reducir la resistencia entre la juntura y el encapsulado del dispositivo, el fabricante puede aumentar el tamaño del encapsulado, ¿ya? O sea, si tenemos un transistor pequeñito, naturalmente su resistencia térmica entre la juntura y el encapsulado va a ser relativamente grande. Pero si ahora el dispositivo es más grande, entonces esa resistencia térmica va a ser menor. Simplemente por la cantidad de superficie que tiene, que tiene el dispositivo, ¿ya? Esa es una técnica para aumentar, o sea, para disminuir la resistencia térmica entre la juntura y el encapsulado que utiliza el fabricante. Otra forma es poner el colector, ya que es donde más se disipa calor, ¿ya? Poner el colector del transistor en contacto directo con el encapsulado, ¿ya? Así que podemos hacer en este caso que haya simplemente por contacto, por proximidad, mayor, mayor disipación. Y la otra técnica, bueno, que se utiliza siempre es la radiación infrarroja. Es cuando uno quiere disipar mayor calor, una técnica es pintar el dispositivo, la superficie que está disipando calor, de negro, ¿ya? Si se fijan, los disipadores son negros, los transistores son negros, por un motivo, porque simplemente al ser negros irradian mayor cantidad de radiación infrarroja, lo que significa que hay un traspaso de energía mayor, solamente por el hecho del color del dispositivo, que suena un poco extraño, ¿ya? Pero es así. Entonces todo lo que irradia en general es de color negro, así que pueden observar objetos alrededor suyo, a ver si se dan cuenta de esa tendencia. Ok. Entonces dice, por otro lado, la resistencia entre el encapsulado y el ambiente puede ser reducida por medio de unir el transistor al chasis del aparato. Eso, bueno, ahora no se ve tanto, pero antiguamente sí. Las fuentes de poder en general tenían los transistores pegados en la parte de atrás del chasis, ¿ya? De la fuente de poder. O, o de alguna forma los chasis eran metálicos precisamente porque servían de disipador. Y la otra forma es, bueno, agregarle elementos metálicos a los transistores que precisamente son los llamados disipadores de calor, ¿ya? Todo esto para aumentar su superficie entre el encapsulado y el ambiente, ¿ya? Al aumentar la superficie de contacto, al aumentar la interfaz, entonces tenemos una menor resistencia térmica entre el chasis o el encapsulado y el ambiente. Si se utiliza un disipador, entonces la resistencia térmica, eh, el θCA, se divide a su vez en resistencia encapsulado-disipador y otra entre el disipador y el ambiente, ¿ya? Por lo que se tiene lo siguiente, ¿ya? Entonces, tenemos el mismo sistema, ahora hemos dividido nuestra resistencia juntura-ambiente original ya en tres partes, ¿ya? Una juntura eh, chasis o una juntura encapsulado, otra entre el encapsulado y el disipador y otra entre el disipador y el ambiente, ¿ya? Entonces, dependiendo del tamaño del disipador, vamos a tener mayor o menor resistencia térmica en esta última resistencia, dependiendo de la superficie de contacto entre el encapsulado y el disipador, también el tema de la pasta térmica y el aislante que pueda existir, vamos a tener una mayor o menor resistencia térmica entre encapsulado y disipador, y dependiendo del dispositivo, el encapsulado del dispositivo, del fabricante, si la resistencia térmica entre la juntura y el encapsulado es mayor o menor. ¿Ya? Y entre cada una de estas interfaces vamos a tener las temperaturas. Tenemos la temperatura ambiente, la temperatura del disipador, la temperatura del encapsulado y la temperatura entonces de la juntura. Por último, entonces tenemos las ecuaciones, ¿ya? Simplemente la resistencia térmica entre el encapsulado y el ambiente se divide entre el encapsulado y el disipador, ahora sí consideramos un disipador, y entre el disipador y el ambiente, ¿ya? Y la fórmula del gradiente de temperatura entre la juntura y el ambiente ahora es la misma potencia, PD, ¿ya? Que tenemos acá, que ahora va a pasar por estas tres resistencias, así que ahora ponemos las tres resistencias así. Eso.
Entonces, alternativamente, ya este gráfico lo habíamos visto, pero una alternativa es que el fabricante entregue la temperatura del encapsulado nominal, ya, pero referido al, o sea, perdón, la temperatura nominal, pero referida al encapsulado y no a la juntura, ¿ya? El TCO en vez del TJO, ¿ya? Entonces, este punto de acá va a ser una temperatura del encapsulado nominal, o por lo menos una temperatura que nosotros podemos medir, ¿ya? Eso es lo bueno. A una potencia nominal, ya, pero una potencia nominal referida a esa temperatura de encapsulado, ¿ya? Y podemos hacer el mismo cálculo, el cálculo de la pendiente, podemos determinar los mismos potencia de disipación máxima ahora para temperaturas del encapsulado distintas, ¿ya? Utilizando estas dos fórmulas, que es la variación de las fórmulas que ya habíamos visto, ¿ya? Calcular la resistencia térmica entre la juntura y el encapsulado, y determinar la potencia máxima de disipación entre la temperatura de la juntura máxima y la temperatura del encapsulado para una resistencia térmica que conocemos. Un ejercicio, entonces, la primera parte dice, un transistor bipolar está especificado para tener una temperatura de juntura máxima de 150 grados, ya, como siempre, y será capaz de disipar máxima potencia como sigue. Dice 40 watts a una temperatura de encapsulado de 25 grados y 2 watts a una temperatura ambiente de 25 grados, ¿ya? Entonces yo hice este esquema acá, que, un poco para explicar qué sería lo que nos están dando acá como datos. Bueno, tenemos el dispositivo que genera una potencia, que pueden ser 40 watts o pueden ser 2 watts, ¿ya? Dice, puede disipar 40 watts si la temperatura en encapsulada es 25 grados, ¿ya? O sea, si la temperatura TC es 25 grados, entonces nosotros sabemos que esto puede ser 40 watts, ¿ya? Y la temperatura de la juntura va a ser la del 150 grados, ¿ya? Así que con estas dos temperaturas y la potencia que circula por acá, podemos calcular el θJC, ¿ya? Y después nos dice, cuando tenemos esta resistencia, nos dice, ahora puede ser solamente 2 watts si la temperatura ambiente es 25 grados, ¿ya? Entonces, como ya sabemos esta resistencia, sabemos la potencia que circula, que son 2 watts, eh, podemos calcular la resistencia de acá en función a estas dos temperaturas que conocemos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, después el mismo libro nos da el resultado de cuáles son este θJC y θCA, ¿ya? Está acá, ¿ya? En realidad nos da esto como una pista, en realidad lo podríamos haber calculado nosotros con estos dos datos, ¿ya? Pero lo vamos a calcular nosotros con esos dos datos, ignorando el dato que ya nos da. Entonces el primer caso, como conocemos la temperatura de acá, del encapsulado y de la juntura y la potencia que circula, podemos calcular ese eh, θJC, ¿ya? Con esta fórmula de acá. Así que 150 menos 25 dividido en 40, los 40 watts, y eso nos da un θJC de 3,125 grados centígrados por watt. ¿Ok? Tenemos ya la primera resistencia, que es lo que nos habían dado acá, ¿ya? La segunda resistencia dice, entonces ahora tenemos 150 aquí, tenemos 25 acá, tenemos esta resistencia térmica que conocemos, ¿ya? Y los 2 watts que circulan por acá. Así que 125 menos 25, en los dos extremos, dividido en 2, ¿ya? La potencia. Eso es igual a estas dos resistencias, el RJC más el θCA, ¿ya? Y el θCA es el que no conocemos, el θJC sí lo conocemos, así que lo pasamos al otro lado, ¿ya? Y nos queda que el θJA, o sea, en realidad el θJA es en realidad la suma de estos dos, ¿ya? Este y este sumado nos da un θ entre J y A, ¿ya? Y eso nos da 62,5 grados centígrados por watt, ¿ya? Las dos. Así que si queremos saber cuál es el θCA, simplemente a estos 62,5 le tenemos que restar el θJC, que son los 3,125, ¿ya? Así que eso nos da un θCA de 59,4 grados centígrados por watt. Como ven, la resistencia térmica entre estos dos es bien distinta. Entre el encapsulado, entre la juntura y el encapsulado es 3 nomás, 3 grados centígrados por watt. Y entre el encapsulado y el ambiente son 60 grados centígrados por watt, ¿ya? O sea, es muchísimo mayor. 20 veces mayor, incluso. Ok, bueno, esto era simplemente para determinar estas resistencias térmicas, ¿ya? Pero en realidad el libro ya nos había dado cuáles eran esos valores. Pero bueno, ahora podemos seguir. Entonces la primera pregunta es la siguiente.
La máxima potencia que, o sea, encuentre la máxima potencia que el transistor puede disipar sin riesgo cuando opera al aire libre. ¿Ya? O sea, tenemos este esquema de acá. Ya sabemos las resistencias térmicas de los dos. Así que al aire libre, pero ahora la temperatura ambiente son 50 grados. ¿Ya? Entonces, si la resistencia térmica entre la juntura acá y el ambiente son 62,5, ¿cuál es la potencia máxima? Bueno, es la temperatura juntura máxima, 150, menos la temperatura ambiente que nos preguntan, que son 50, dividido en esta resistencia juntura ambiente, 62,5, y eso nos da 1,6 watts. ¿Ya? Así que es 1,6 watts la potencia máxima que puede circular para que la temperatura de la juntura no supere los 150 grados. La segunda pregunta dice, la máxima potencia que este transistor puede disipar sin riesgo cuando opere a una temperatura ambiente de 50 grados, pero con un disipador de calor cuyo resistencia térmica entre el case, entre el encapsulado y el disipador es de 0,5 grados centígrados por watt. Aquí yo lo dibujé, ¿ya? 0,5 grados centígrados. Y entre el disipador y el ambiente es 4 grados centígrados por watt. ¿Ya? Y entre la juntura y el encapsulado es la misma que teníamos. ¿Ya? Así que tenemos ahora este nuevo sistema. ¿Ya? Y nos preguntan de nuevo cuál es la potencia máxima para una temperatura ambiente de 50 grados. ¿Ya? Y en este caso encuentra la temperatura de la caja. Ya la caja se refiere al encapsulado. Y el disipador de calor, o sea, la temperatura TC y la temperatura TS. Veamos. Entonces la potencia de disipación máxima, bueno, de nuevo el gradiente de temperatura, entre la juntura máxima que son 150, la temperatura ambiente que nos preguntan que son 50, y la suma de todas las resistencias térmicas, entonces nos da 7,625, sumar todas estas resistencias de acá, y eso nos da 13,1 watt. ¿Ya? Así que con 13,1 watt tenemos exactamente a una temperatura ambiente de 50 grados, un TJ de 150 grados. Y ahora queremos saber cuál es la temperatura TS. Bueno, sabemos la temperatura TA, que es 50 grados, nos dicen. Y ahora la potencia la sabemos, que son los 13,1. Y la resistencia térmica θ SA, que entre el ambiente y el disipador, son 4 grados centígrados por watt. Así que reemplazamos, evaluamos y nos da que la temperatura del disipador es bastante alta, son 102,4 grados centígrados. ¿Ya? O sea, si nosotros tocamos ese disipador nos vamos a quemar. Básicamente, porque la resistencia térmica es relativamente alta. Y a una temperatura ambiente de 50 grados. Ok. Y ahora la temperatura del encapsulado, ¿ya? Encapsulado del dispositivo, ahora es medio grado centígrado por watt. Entonces hacemos lo mismo entre el encapsulado y el zinc. Ahora, si se fijan, ya no consideramos la temperatura ambiente, sino que solamente la temperatura, partimos del TS. El TS ya lo conocemos, es el valor que tenemos acá. Y el TC es el que no conocemos, pero sabemos cuál es la potencia que circula por acá, que es básicamente los mismos 13,1, y la resistencia térmica son los 0,5. ¿Ya? Ahí. Así que 13,1 por 0,5 más 102,4 nos da alrededor de 109 grados centígrados. Naturalmente la temperatura tiene que ir aumentando hasta que lleguemos a la temperatura de la juntura. Así que, como se ve esto, tenemos temperatura ambiente igual a 50 grados, que es lo que nos dan como definición. La temperatura del disipador entonces son 102,4 grados, la temperatura del encapsulado son 109 grados, y la temperatura de la juntura son 150 grados también por definición, porque es la temperatura máxima que no debemos superar. Ok, porque tenemos esta potencia que precisamente la definimos para que este TJ sea en los 150 grados. La tercera parte del ejercicio dice determinar la máxima potencia que se puede disipar sin riesgo si se utiliza un disipador infinito de calor, ¿ya? Y una temperatura ambiente de 50 grados. Entonces, ¿qué significa un disipador infinito de calor? Significa, no es tan intuitivo, pero bueno, en el libro dice así, así que lo vamos a hacer así. Es básicamente que un disipador que hace que la temperatura a ambos extremos sea igual, ¿ya? Entonces, a un lado del disipador tenemos la temperatura ambiente, ¿ya? Y al otro lado del disipador tenemos el encapsulado, ¿ya? Del transistor. Por lo tanto, un disipador infinito, infinitamente grande o infinitamente, no sé, que puede disipar infinito calor, es aquel que hace que la temperatura ambiente sea igual a la temperatura del encapsulado a cualquier potencia, ¿ya?
y eso es equivalente a decir que la resistencia térmica entre el encapsulado y el ambiente es cero, ¿ya? O sea, lo único que puede hacer que estas dos temperaturas sean iguales a cualquier potencia es que la resistencia que hay aquí sea siempre cero, ¿ya? Así que es eso. Reemplazamos esto por cero y solamente nos vamos a quedar entonces con la resistencia térmica entre el encapsulado y la juntura. Ya esa sigue siendo la misma. Y la temperatura ambiente es 50 grados, ¿ya? Así que temperatura entre el encapsulado y el ambiente es la misma y entonces la resistencia térmica entre el encapsulado y el ambiente, entre aquí y acá, es 0 grados centígrados por watt. Así que de nuevo la función de la potencia máxima, el gradiente de temperatura entre los 150 y los 50, ¿ya? Eso nos da 100 arriba y abajo la resistencia térmica que ve toda esta línea, que serían los 3,125, y eso nos da exactamente 32 watts, ¿ya? Así que tenemos que la potencia máxima que puede disipar ahora el transistor, debido a que tenemos un disipador infinito, son 32 watts, que es muchísimo mayor a los 13,1 que teníamos en el caso anterior. Por último, aquí hay un poco una galería de distintos encapsulados, ¿ya?, de transistores, y al final de unos diodos. Tenemos, bueno, el clásico que ustedes probablemente lo han visto en algún laboratorio, es el TO220, TO92, perdón, ¿ya? Este transistor en realidad no está pensado para aplicaciones de potencia, ¿ya? Eh, y buscando las hojas de datos, eché un vistazo cuál era más o menos las resistencias térmicas entre la juntura y el ambiente, y la juntura y el encapsulado que dan los fabricantes, y me encontré con esto, ¿ya? Es bastante coincidente. Así que si nosotros dejamos un transistor así al aire, ¿ya?, a una temperatura ambiente, vamos a tener un gradiente de 200 grados centígrados por watt, ¿ya? Y como sabemos que este transistor, si es de silicio, no puede superar los 150 grados centígrados en la juntura, significa que no podemos aplicarle un watt de potencia a este transistor por ningún lado, sino se nos va a destruir, ¿ya? Por otro lado, entre la juntura y el encapsulado son 80 grados centígrados por watt, ¿ya? Pero si se fijan, este dispositivo no está pensado para que se le aplique un disipador, ¿ya? No, no de forma natural, por lo menos. Así que si hiciéramos un disipador artesanal para este dispositivo, probablemente no sería muy bueno. Así que la resistencia térmica entre el encapsulado y el disipador, como no va a ser muy buena, en realidad no va a mejorar mucho quizás lo que ya tiene sin el disipador, ¿ya? En fin. Ahora sí, un transistor, un encapsulado de transistor llamado el TO220. Aquí no hay que confundir estos nombres, TO220, TO92, con el número del transistor, ¿ya? Por ejemplo, un transistor típico es el 2N2222, ¿ya? Pero eso no es lo que aparece acá. Lo que aparece acá es el nombre que recibe el tipo de encapsulado, ¿ya?, el formato, ¿ya?, como las dimensiones, el alto, el ancho y todo eso. Este es el nombre del encapsulado, ¿ya? Así que puede haber, esto puede ser un transistor bipolar, podría ser un tiristor, podría ser un regular de voltaje. En realidad hay distintos dispositivos, ¿ya?, que utilizan el mismo encapsulado TO92, ¿ya? Lo mismo aquí con cualquiera de estos. Entonces, no porque ustedes vean este dispositivo pueden asumir inmediatamente que es un transistor bipolar o que es un regulador. En realidad puede ser cualquier cosa, hay que verle el número de modelo que tiene el dispositivo grabado encima, y ahí uno puede, buscando la hoja de datos, saber de qué dispositivo estamos hablando. Ok, entonces este encapsulado se llama el TO220, y este sí está pensado, tiene, si se fija, un pequeño disipador ya incluido. El colector del dispositivo, en el caso de un transistor bipolar, está eléctricamente conectado a esta lengüeta metálica, ¿ya? Por lo tanto, hay que poner cuidado si es que uno pone un disipador apernado a esta lengüeta, de que ese disipador también va a estar eléctricamente conectado al, al colector o el dispositivo, o el terminal por último, que tiene mayor temperatura. Y el problema es que uno puede conectar distintos o múltiples dispositivos, ¿ya?, a un mismo disipador. Entonces hay que aislarlos eléctricamente a los dispositivos de los disipadores, ¿ya? Y para eso se le pone, por ejemplo, una mica, que tiene un dieléctrico súper elevado, pero a su vez es un buen conductor térmico, las micas. Y, y entonces es necesario eso, aislarlos eléctricamente para que podamos utilizar varios dispositivos asociados a un mismo disipador, ¿ya? Una técnica que se ocupa, por ejemplo, varios transistores conectados a un mismo chasis del aparato.
En fin, este TO220 tiene una resistencia entre la juntura y el ambiente de 60 grados centígrados por watt, pero entre la juntura y el chasis, ¿ya? Y el encapsulado, quiero decir, de solamente 2 grados centígrados por watt, ¿ya? O sea, la diferencia de temperatura entre la juntura y el dispositivo mismo es bien pequeñita, son solamente 2 grados centígrados por watt. Después tenemos otro dispositivo que es el TO18, ¿ya? Tiene, como el que se ve acá, es uno de los primeros, ya es como medio antiguito este. Y en realidad este no está pensado para disipar potencia. En realidad este como sombrerito es metálico, pero no hace contacto directo con el semiconductor interno. Uno lo puede sacar y ver el semiconductor que está flotando en el aire, ¿ya? Así que como está pensado para ser disipador, las resistencias térmicas son bastante malas. Son peores incluso que este, donde sí el semiconductor hace contacto con la resina que envuelve, eso negro que ven ahí es una resina, ¿ya? Aquí sí hay contacto directo, aquí no hay contacto directo, ¿ya? Por eso la resistencia térmica es peor. Después tenemos el famoso TO3, que este es un dispositivo que sí está pensado para ser anclado a un disipador o a una lámina de metal, y por lo tanto tiene unas resistencias térmicas bastante bajas, 40 grados centígrados por watt, y entre la juntura y el encapsulado solamente 1 grado centígrado por watt, en promedio, si no. Después hay otro que es el clásico de los tiristores o dispositivos de potencia, que es un transistor similar al TO220, se llama el TO247, y tiene características similares al TO3, ¿ya? 40 grados centígrados por watt, alrededor de 1 grado centígrado por watt entre la juntura y el encapsulado. Y por último puse dos diodos un poco para contrastar. El diodo clásico el diodo que, no sé, uno tiene en los laboratorios, el 1N4007, es un encapsulado de O41, ¿ya? Y tiene una resistencia térmica entre la juntura y el ambiente entre 50 y 80 grados centígrados por watt, que no es muy bueno en realidad, ¿ya? Si se fijan, es peor que el TO220, pero es mejor que el TO92 en términos de disipación, ¿ya? Y está, como dicen, el hermano mayor del DO41, que es el DO201, ¿ya? Que es un diodo un poquito más grande. Y este tiene, por simplemente tener mayor superficie, una mejor resistencia térmica, una menor resistencia térmica, quiero decir, alrededor entre 30 y 60 grados centígrados por watt. Y si se fijan, todos estos, o bueno, la mayoría son negros, precisamente para poder disipar mayor calor, por último en el espectro infrarrojo, ¿ya? Por último, aquí una comparación de diodos, lo puse simplemente para que comparen los distintos tamaños que hay en diodos en electrónica pequeña, ¿ya? Bueno, a nivel de electrónica de potencia y aplicaciones ya de realmente, por ejemplo, distribución eléctrica, ustedes saben que también hay diodos, y eso ya tienen otro formato, otras dimensiones totalmente distintas, ya, pero para aplicaciones electrónicas, estos son los diodos típicos que uno utiliza, y aquí están los nombres, encontré simpático el diagrama, así que lo incluí, ¿ya? El que vimos, el DO41, es el que está acá, y el DO201 es el que está acá. Y pueden ver un poco la comparación de tamaño. Y hay uno más grande todavía, que es el R6, que es uno grandecito que está acá. Así que el resumen, bueno, en términos de los modelos térmicos, como vimos, la temperatura de la juntura máxima la especifica el fabricante, ¿ya? Y no se puede superar para evitar la destrucción del dispositivo. Aquí puse transistor bipolar, pero en realidad puede ser cualquier dispositivo. Si está hecho de silicio, hay que respetar la temperatura máxima de la juntura en el silicio para que no se destruya. Después, la resistencia térmica es la propiedad entonces de una unión entre dos materiales distintos de transferir calor entre los materiales, o sea, de un material de mayor temperatura al material de menor temperatura. Si es mayor la resistencia térmica, entonces la capacidad de transferir temperatura, o sea, el calor va a ser menor, ¿ya? Y el gradiente de temperatura va a ser mayor. Después, los elementos típicos son, que vemos en todo este sistema, son las junturas, los encapsulados, el disipador y el ambiente, ¿ya? Y si la temperatura ambiente aumenta, entonces la potencia disipada máxima por el transistor deberá disminuir para no superar la temperatura máxima de la juntura. Esos son más o menos el resumen y los tips que nos deberían quedar. Y como siempre, las referencias, y con eso terminamos la última unidad y la asignatura. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos. Adiós.